muy bien. Bueno, al parecer todos estamos en línea y sin ningún inconveniente. Bueno, como ya ustedes están al tanto de este primer webinar, trata de buenas prácticas para lo que es el proceso de cálculo de excedentes. Precisamente nos encontramos en la época, ¿verdad?, en el que este proceso se realiza con mayor fuerza, ¿verdad?, que es cuando estamos con todo lo que es la distribución, estamos ya con la finalización del periodo fiscal, ya arrancando un nuevo periodo fiscal y pues debemos de dar énfasis, ¿verdad?, a todo lo que va a ser este proceso de distribución de excedentes. Ok, vamos a conocer un poco más de lo que es el proceso de cálculo de excedentes. El cálculo de excedentes realmente no es solo lo que es la distribución del cálculo como tal, ¿verdad? No es simplemente realizar un proceso y ver cuánto es el monto que cada persona tiene de forma distribuida. No, detrás de este proceso hay una serie de consideraciones que siempre se deben de tener presente, una serie de procesos previos que se deben de tomar en cuenta para que el cálculo de excedentes sea lo más depurado posible, sea lo más transparente posible. Así que vamos a conocer un poquito más allá de lo que este proceso significa y cómo ustedes pueden ir previendo que pues las inconsistencias que posiblemente se les presentan cada año, tratar de minimizarlas. Ok, como les decía, ¿verdad? El proceso de cálculo de excedentes no es simplemente ingresar a estos dos formularios que ustedes están viendo acá, en el caso de asociaciones y pues en el caso de cooperativas, ¿verdad? Que también realizan este procedimiento. No es simplemente de ingresar a estos formularios y marcar los parámetros que ustedes pueden ver ahí en las pantallas y ejecutar el proceso. No, detrás de esto, lo que estamos distribuyendo, lo que estamos viendo, son una serie de consideraciones que tenemos que validar antes de realizar este proceso. De manera que, por ejemplo, tienen que asegurarse quiénes son sus asociados activos, tienen que asegurarse quiénes son sus asociados liquidados, quiénes son sus asociados nuevos, tienen que velar por confirmar cuánto es el monto de la utilidad que se va a distribuir en ese periodo. Así que pues es información que previamente deben de tener bien definida, bien estandarizada, ¿verdad? Y con esto el cálculo de excedentes pues va a ser lo más transparente posible. Con respecto al cálculo de excedentes, si lo vemos a nivel de proceso, existen actualmente dos metodologías de cálculo. A nivel de sistema, contamos con la metodología anual y con la metodología mensual. El cliente o cada asociación o cada entidad define cuál de las dos metodologías quiere aplicar en su periodo fiscal. A nivel de parametrización no requiere ningún desarrollo especial, ningún desarrollo en particular para utilizar cualquiera de las dos metodologías, simplemente es a escogencia de la asociación o de la entidad, ¿verdad? ¿Cuál de las dos quisiera utilizar? Voy a mencionarles, sí, las características de ambas metodologías, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan claro y pues a la final seleccionen la que mejor aplique de acuerdo a sus políticas y de acuerdo a sus procedimientos. Por ejemplo, en el cálculo anualizado, podemos seleccionar si el capital que se va a utilizar para calcular los excedentes va a ser un capital al corte o va a ser un capital promedio. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando decimos capital al corte, quiere decir que se van a tomar los saldos con que cerraron los asociados al 30 de septiembre o bien al 31 de diciembre en caso de que su periodo fiscal cierre en diciembre. Esto sería lo que sería el cálculo al corte. También contamos con lo que es el cálculo promedio, que en el caso del cálculo promedio lo que nos va a permitir es realizar la sumatoria de todos los saldos de los 12 meses del periodo y dividirlo entre 12. Es un promedio simple que el sistema va a calcular, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos la opción de escoger en cualquiera de los dos tipos de capital que se va a considerar. A diferencia del cálculo mensual, que pues aquí evidentemente, ¿verdad? El saldo que se va a tomar es con el que cerró en
en el mes, cada uno de los asociados, de manera que pues aquí sí no tenemos opción para escoger cuando es el cálculo mensual. Sin embargo, tenemos otras variables también que se deben de considerar. Por ejemplo, en el cálculo mensual se puede realizar en cualquier momento una vez que se haya realizado el cierre contable, el cierre de productos y el cierre de asociados del mes que se desea calcular. ¿Qué ventaja nos ofrece esto? Bueno, en este caso, si las personas se van yendo, las personas que se vayan liquidando en el mes, le podemos ir entregando los excedentes que ya se le hayan calculado hasta ese momento. Mientras que pues en el cálculo anualizado, si la persona se liquida en enero, por dar un ejemplo, y pues el cálculo a ser anualizado se va a realizar posterior al mes de septiembre, ahí es donde recién vamos a saber cuánto es el monto de excedentes que le debemos de pagar a esa persona que se fue hace varios meses atrás, y es donde se tiene que entrar en esta parte de localizar a los asociados, de verificar si sus cuentas siguen activas, de verificar, tratar de localizarlos, ¿verdad? Y es donde muchas veces se nos pierde la información y debemos de mantener esos dineros sin poder entregarlos, pues porque las personas ya se han retirado bastante tiempo atrás. Entonces, esto es parte de las diferencias entre realizar un cálculo anual y un cálculo mensual. Adicionalmente, ¿verdad? A que en el caso de el cálculo anualizado, nos va a tomar la utilidad acumulada del periodo. ¿Ok? Mientras que en el cálculo mensual, obviamente lo que se va a ir distribuyendo es la utilidad del mes que se va generando, y con esto pues nos vamos a asegurar una distribución más equitativa, ¿verdad? Porque esto nos va a garantizar que las personas que se retiraron en ese mes o las personas que ingresaron en ese mes no se van a ver ni afectadas ni beneficiadas por utilidades o por pérdidas de meses posteriores al que se está realizando el cálculo. Mientras que en el cálculo anualizado, pues ahí sí, ¿verdad? Vamos a tomar evidentemente la utilidad de fin de periodo, y por tanto, pues esas personas de cierto modo se pueden ver afectadas si sus excedentes le van a calcular hasta el final del periodo. Así que bueno, esto es un poquito en el tema de las diferencias entre lo que son las dos metodologías de cálculo. Adicionalmente, también por acá podemos ver con respecto al cargo de impuesto de renta. En el cargo del impuesto de renta no se recomienda que sea aplicado cuando se realiza el cálculo mensual. En este caso, normalmente lo vamos a trabajar al final cuando se va a hacer la liquidación del excedente, cuando ya se va a hacer el pago del mismo, ¿verdad? Mientras que pues en el cálculo anualizado, ahí sí es recomendable, si así lo deseara el cliente, ¿verdad?, deducir de una vez el porcentaje de lo que es el impuesto de renta. Así que, bueno, acá un poquito ahora de premisas de lo que son ambas metodologías para que ustedes vayan analizando cuáles son o cuál es la que preferirían utilizar para cada uno de ustedes. Ahora, sí, un punto importante es que si, por ejemplo, en el periodo ya ustedes iniciaron con el cálculo mensual, están trabajando con este tipo de cálculo, no pueden cambiarlo anualizado. Es decir, si ustedes ya varios meses del periodo calcularon mensualmente, tienen que finalizar ese periodo con el cálculo mensual. Para el periodo siguiente, si así lo desean, pueden ya utilizar el cálculo anual, y ahí no tienen que hacer ningún cambio de parametrización ni nada de este tipo, sino que simplemente escoger el tipo de cálculo. Continuamos con otro punto importante. En este caso, bueno, esta es la plantilla o el formulario, ¿verdad?, que normalmente ustedes ven cuando se está haciendo el proceso de cálculo. Aquí vamos a ver lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es el tipo de cálculo que se escoge, si es anual o si es mensual. Pueden ver también para escoger cuál es el mes que se va a ir calculando, ¿verdad? Y de qué año. Si vamos a seleccionar un mes que ya es del año anterior, pues aquí simplemente vamos a ir cambiando, ¿verdad?, cuál es ese año, y de esta forma automáticamente nos va a permitir traer la utilidad de que se va a repartir en ese mes. Además,
También vamos a poder seleccionar si vamos a calcularle a los asociados nuevos, si vamos a calcularle a los asociados liquidados y también si vamos a capitalizar. En este caso, ¿qué entendemos por asociados nuevos? Son asociados que están ingresando en el periodo de cálculo. Si estamos haciendo cálculo mensual, pues son todos los asociados que ingresaron en ese mes en el que estamos calculando. Si estamos haciendo cálculo anual, entonces serían todos los asociados que ingresaron durante el periodo que se está realizando el cálculo. Bueno, cuando indicamos de calcular a liquidados, estamos hablando de asociados que se han retirado en el periodo en el que estamos realizando el cálculo, ya sea en el mes o ya sea en el año. ¿Okay? Que igualmente, pues este es un punto, ¿verdad? Que muchas veces nos consulta si a los asociados que se van liquidando se le deben de pagar excedentes. En este caso la respuesta es sí. Asociados, tanto activos como liquidados, deben de tener su monto de excedentes. En el caso de los liquidados, ¿por qué? Porque bueno, durante varios días del periodo, varios días del mes, ellos tuvieron su dinero colocado en la asociación, ¿verdad? Entonces, pues por esos días que tuvieron ese dinero, se les debe de reconocer su parte. Okay, veo por acá que, bueno, varias personas nuevamente se han incorporado a esta presentación. Les agradecería, por favor, si me pueden confirmar si me están escuchando de forma correcta, si están visualizando la presentación sin ningún inconveniente. Don Milton Cotto. Perfecto. Continuamos entonces acá con la presentación. Ok, adicionalmente, bueno, también vamos a ver acá en el formulario, ¿verdad? A los estatus específicos de quienes se les va a calcular excedentes. Ok, tenemos dos puntos importantes que pues a veces causa un poquito confusión entre los clientes, ¿verdad? Cuando ven esos estatus por ahí. Okay, ¿qué son estos que ustedes pueden ver en estas columnitas de acá que nos indican activo, inactivo, inactivo con deudas y cualquier otra condición que se encuentre definida en cada una de sus bases de datos? Okay, aquí vamos a marcar a todos los asociados con las diferentes condiciones laborales o estatus que deben de recibir o deben de participar en el proceso de cálculo de excedentes. Por ejemplo, uno que es muy común y que siempre van a ver ya por default acá en esta pantallita van a ser inactivo y renuncia interna. En el caso de y renuncia interna, no es que le estamos pagando excedentes a las personas que tienen aporte en custodia, no. Recordemos que aquí, en este caso, estamos marcando el parámetro de que le calcule a liquidados. Y recordemos que cuando se realiza la liquidación de asociados, tenemos dos tipos de liquidación. Una por renuncia interna y otra por salida total de la empresa. De manera que ambos asociados están liquidados, pero por diferente motivo o por diferente condición laboral y a ambos les corresponde pues su parte de los excedentes de ese periodo, ¿verdad? Sin embargo, es por el monto que tuvieron hasta el momento en el que fueron liquidados. No es que en el caso de la persona que esté en renuncia interna y que tenga su aporte en custodia, le estamos calculando sobre ese monto. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, pues precisamente relacionado con este punto, ¿verdad? Del aporte en custodia, aquí es donde viene también otra de las dudas de siempre, ¿verdad? De cuáles productos son los que deberían de participar en este proceso. Definitivamente lo que es ahorro personal y ahorro patronal deben de estar como capital base en el proceso de cálculo de excedentes. Sin embargo, la recomendación es que los productos que aquí se incluyan sean productos que formen parte del patrimonio, ya que este proceso, pues evidentemente es un proceso que basados en el principio de equidad, ¿verdad? De igualdad, pues todos deben de estar aportando en un mismo porcentaje, en una misma proporción. ¿Y por qué estos productos? Bueno,
el ahorro personal, todos los asociados aportan un mismo porcentaje. El aporte patronal, el patrono aporta un mismo porcentaje para todos sus asociados. Y en el caso de que capitalicen excedentes, pues también si se diera este procedimiento, ¿verdad? Todos los asociados capitalizan el mismo porcentaje de excedentes. No es que unos capitalizan más u otros capitalizan menos, ya que ese no es el concepto de capitalización, ¿verdad? Recordemos que la capitalización del excedente se basa en que todos obligatoriamente van a capitalizar un mismo porcentaje, el cual es definido por la Asamblea de Asociados. Entonces, esta es la recomendación de los 3 productos base que se deben de utilizar en el proceso de cálculo de excedentes y pues cualquier otro que forme parte de sus cuentas de capital, ¿verdad? Y que sea, como les indicaba anteriormente, un producto en el que participan de forma equitativa. No se recomienda, y sí, pues que quede muy claro, ¿verdad? Por parte de nosotros no se recomienda que dentro del proceso de cálculo de excedentes se incorporen ahorros voluntarios. Por ejemplo, el ahorro navideño, ahorro escolar, ahorros de este tipo. ¿Por qué? Porque ya esto no haría la distribución equitativa. No es lo mismo, por ejemplo, el salario que pueda devengar una persona, un misceláneo, al salario que pues va a devengar un gerente, ¿verdad? En este caso, posiblemente el gerente, por el salario que recibe, sí va a tener capacidad de ahorro, ¿verdad? Va a poder tener, por ejemplo, un ahorro de 100,000 colones quincenales para un ahorro navideño, mientras que posiblemente la persona que sea miscelánea no tenga oportunidad de ahorrar, no tenga capacidad de ahorro, y pues ya esto va a ser una diferencia entre lo que puede aportar cada uno de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces, nos recomendamos de esta forma que lo que son productos voluntarios se incorporen dentro del cálculo de excedentes. Muy bien, continuamos acá. ¿Ok? La posible coyuntura con el aporte en custodia. El aporte en custodia ya sabemos que también es punto, ¿verdad? De análisis cada año en tratar de definir qué se hace con ese producto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pagar excedentes? ¿No le vamos a pagar excedentes? ¿Qué hacemos con las personas que nos quieran reclamar de cierta forma o pedir que se les pague algún tipo de rendimiento? Nosotros en este caso, pues a nivel de sistema, desarrollamos 2 recomendaciones. Tenemos 2 recomendaciones para trabajar lo que es el aporte en custodia. Tenemos, bueno, la que más recomendamos, ¿verdad? Es pagar un rendimiento. Un rendimiento es pagarle un interés de forma mensual, de manera que el asociado que tenga este monto, pues siempre esté recibiendo un rendimiento, ¿verdad? Esté recibiendo algo por ese dinero que tiene ahí. Sin embargo, si nos basamos en la jurisprudencia, existe una jurisprudencia del año 2002 en donde dicta que a las personas que tengan el aporte en custodia se le debe de reconocer un rendimiento. En esta jurisprudencia no se indica, no se especifica qué tipo de rendimiento exactamente, ¿verdad? No indica que deba ser en el cálculo de excedentes, no indica que deba ser por el proceso de pago de interés mensual, no indica la forma ni tampoco indica cuánto se le debe de reconocer de rendimiento. De manera que, pues apegados a esto, ¿verdad? La entidad perfectamente puede pagar un interés que decidan qué porcentaje, 1%, 2%, 3%, pues ya lo que analicen, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades que tengan y pues ahí se le va a estar dando su reconocimiento. En este caso, pues al producto aporte en custodia se le darían ciertos parámetros, ¿verdad? Para ponerle a calcular un interés tal cual como se hace para cualquier otro ahorro voluntario, por ejemplo, para un ahorro navideño, para un ahorro escolar, en donde se le define una tasa de interés, se le define que se le va a realizar el cálculo de forma mensual y a partir de ahí se ejecuta el proceso cada fin de mes y la persona va a poder ver reflejado en su estado de cuenta que se le está pagando el respectivo rendimiento. Pues tenemos la otra opción, ¿verdad? Que corresponde a lo que sería el pago de excedentes sobre el aporte en custodia.
el cual el sistema también maneja perfectamente, ¿verdad? Si es que la entidad decide que lo va a incorporar como parte de los productos para calcular custodia, entonces pues ahí únicamente lo que se hace es cambiar algunos parámetros para que este producto sea considerado. Se cambian algunos parámetros generales también, ¿verdad? Para definir que el formulario, la pantallita que ustedes visualizan para realizar el proceso, también aparezca la opción de poder calcular a custodias. Entonces, realmente cualquiera de las dos opciones son totalmente manejables por el sistema. Como les decía, nosotros recomendamos que se le pague un interés de forma mensual o con la frecuencia que ustedes lo quieran ejecutar, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos la opción de incorporarlo dentro del cálculo de excedentes, pues sí, esa es la decisión final que se toma. Ok, acá, como ustedes están viendo, ahora lo que tenemos son las fórmulas del cálculo de excedentes. Y muchas veces nos solicitan que les proporcionemos cuál es la fórmula que utiliza el sistema para calcular el excedente, cómo es que se genera ese porcentaje, ese factor diario para el cálculo de excedente. Entonces, pues acá les estamos presentando cuál es esa formulación que tenemos ya debidamente programada. El sistema se va a basar en los estatus de los asociados y en el tiempo que tenga el asociado. Por eso es que la antigüedad es tan importante a nivel de este proceso, ¿verdad? El sistema, pues, lo primero que va a hacer es generar el factor diario de cálculo para las personas liquidadas, posteriormente lo va a hacer para los asociados nuevos y por último lo va a hacer para los asociados activos. En este orden, ¿por qué? Porque él va a generar un factor de cálculo diferente según el estatus. Obviamente, quienes van a tener un menos porcentaje van a ser los asociados liquidados. Posteriormente, va a tener un poquito más alto el porcentaje los asociados nuevos y los asociados activos, evidentemente, son quienes van a tener el mayor porcentaje, ¿verdad? Entonces, la fórmula simplemente lo que hace es tomar la utilidad total que se va a distribuir entre la sumatoria del capital total y lo divide entre la base de 365. Eso como resultado nos va a dar un porcentaje que va a ser el factor diario de cálculo, que es lo que ustedes ven en los reportes muchas veces de este proceso de excedentes, ¿verdad? Y ese porcentaje factor diario lo va a multiplicar por el capital de cada uno de los asociados por el número de días que tenga ese asociado de participación. Por ejemplo, en el caso de los asociados liquidados, los números de días van a ser los días que la persona estuvo activa, por ejemplo, en ese mes. Hablemos del cálculo mensual y de una persona que se haya liquidado el día 10. Entonces se va a tomar el capital que se le liquidó a esa persona, se va a multiplicar por ese porcentaje, por ese factor diario que nos da la primera fórmula y los vamos a multiplicar por los 10 días que estuvo activo en ese mes y eso es lo que nos va a dar como resultado el excedente bruto para los asociados liquidados. Bien, una vez que ya se tiene definido o se tiene ya calculado cuánto es el excedente bruto que le corresponden a esta parte de la población de la asociación, va a proceder a calcular lo mismo para los asociados nuevos. Pero en este caso, como ustedes ven en la fórmula, ahí ya le está restando la porción que calculó para los asociados liquidados. Es decir, a la utilidad total le va a restar la utilidad de los liquidados y al capital total le va a restar el capital de los asociados liquidados y aplica exactamente la misma fórmula. En este caso, el número de días por el cual va a multiplicar ese primer resultado va a ser los días desde que la persona ingresó a la asociación hasta el fin de mes o hasta el final del periodo. Depende cómo ustedes estén realizando el cálculo. Este factor, como les dije también antes, va a ser un poquito mayor que el factor para los asociados liquidados. Y por último, va a realizar el cálculo para los asociados activos, que en este caso aplica la misma metodología de que a la utilidad total le va a restar lo que sería la utilidad de los liquidados y la utilidad de los asociados nuevos, ¿verdad? Y este factor de cálculo va a ser un factor mayor, va a ser el más elevado de todos, ¿verdad? Y de ahí pues ya se nos va a generar cuánto es el monto del excedente.
Una vez que ya tenemos claras las fórmulas, vamos a verificar algunas otras consideraciones que siempre se deben de tener presente cuando vayamos a hacer el proceso de cálculo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando la asociación inició después del periodo fiscal? ¿Cómo impacta en esto el cálculo? De repente, alguna de las entidades o alguna de las personas que están en este momento conectadas pertenecen a alguna asociación que adquirieron el sistema en este periodo fiscal. ¿Ok? Supongamos que empezaron con el sistema en enero, en febrero, ¿verdad? Ya mediados del periodo fiscal, perfectamente lo pudieron haber iniciado en noviembre, ¿verdad? De igual forma, ¿qué es lo que se debe de hacer ahí? Bueno, pues para este periodo lo que nosotros recomendamos es que el cálculo se realice de forma mensual. ¿Por qué? Porque el sistema va a contar con la información de cierres, con la información contable y con la información de asociados a partir de cierto periodo, a partir de cierto tiempo en adelante. Entonces, por ejemplo, si ustedes adquirieron el sistema en el mes de enero, el sistema les puede calcular excedentes de enero en adelante de forma mensual. Pero, ¿qué pasa con los meses de octubre, noviembre y diciembre? El sistema ahí en este caso no puede realizar ningún cálculo porque no tiene información de esos meses, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que corresponde es que la asociación realice el cálculo de excedentes de esos 3 primeros meses. Se realiza una carga masiva al sistema mediante Excel para tener registrado cuánto es el monto de excedentes de esos 3 primeros meses del periodo, ¿verdad? Y a partir del mes de enero, que es cuando ya arrancaron con el sistema, pues ya se puede realizar el proceso de cálculo de excedentes, ¿ok? Una vez que ya tengan su primer cierre contable en el sistema, cuando ya tengan su primer cierre de productos y su primer cierre de asociados. Entonces, esta es la consideración de lo que nosotros siempre hacemos salvedad en caso de que la entidad haya iniciado después de que arrancara el periodo fiscal. Ahora bien, puede ser que la asociación se esté constituyendo habiendo empezado ya el periodo fiscal, ¿verdad? No necesariamente que haya automatizado sus procesos, sino que estén haciendo como asociación en el periodo fiscal. En este caso, pues la recomendación es capitalizar el 100%. ¿Por qué? Porque la asociación está naciendo. Simplemente de momento va a empezar con sus aportes, ¿verdad? Y va a tener muy poca utilidad para distribuir. La asociación en este caso necesita crecer, necesita estar robusta, ¿verdad? Para realizar inversiones, para tener el suficiente capital para poder invertir y generar mayores ingresos. Por tanto, en el primer año, pues va a ser mínimo, ¿verdad? El monto de los excedentes que se puedan distribuir va a ser muy poco. Entonces, lo que se recomienda es que se capitalice el 100%, ¿verdad? Que no se haga la distribución como tal, con el fin de que, pues, para el año siguiente ya ahí sí tenga un poquito más, ¿verdad? De utilidades para distribuir. Entonces, esto en cuanto a la asociación que arranca en el periodo. Tenemos cuándo se debe de realizar el cálculo de excedentes, antes o después de realizar el cierre fiscal. Ok, en el caso del cálculo mensual, es indiferente si se realiza antes o después de realizar el cierre fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque el cálculo de excedentes mensual se basa en el cierre contable de cada mes, no se basa en el cierre fiscal. El cálculo de excedentes mensual podemos hacerlo inmediatamente una vez que se tengan cerrados los módulos contables de productos y de asociados. Lo pueden ir calculando mes a mes, ¿verdad? Una vez que se realicen estos cierres, o bien se puede realizar al final del periodo, por ahí de los meses de octubre, de noviembre, se puede realizar el cálculo mensual, pero todos de forma conjunta, por así decirlo, ¿verdad? Se hace pues un solo proceso, pero se va realizando mes por mes. Entonces, en el cálculo mensual no hay diferencia si se hace antes o después del cierre fiscal. En el caso de cuando el cálculo es anual, pues aquí sí recomendamos, ¿verdad?, que el cálculo se realice de posterior a lo que sería el cierre fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque en el cálculo anual se genera un asiento contable, a diferencia del cálculo mensual que no genera asiento contable.
En el cálculo anual sí se toma en cuenta, se generan los asientos contables respectivos, ¿verdad? En caso de que se vaya a capitalizar, en caso de que se vaya a deducir el 5% de impuesto de renta. Así que pues se recomienda que sea posterior al cierre fiscal, proceso que es el que se encarga de cargar la cuenta del excedente, la cuenta del producto excedente. Entonces, estos serían los dos momentos de cuándo se debe realizar el proceso de cálculo. Tercer consideración, ¿qué sucede cuando un asociado se retiró antes de concluir el periodo fiscal? Método de retiro de la empresa y o modelo de retiro de la asociación. Bueno, ya como les mencioné antes, cuando estábamos revisando el formulario de cálculo de excedentes, les indicaba que sea por renuncia interna o sea por liquidación total del asociado, en los dos casos se le debe de reconocer lo que son los excedentes ganados hasta la fecha de su liquidación. Entonces, pues ya ahí es decisión, ¿verdad? Si se realiza el cálculo mensual y de una vez se le paga al asociado cuando se retira de la asociación, o si se realizan los cálculos pero se les paga hasta el final del periodo junto con toda la liquidación de todos los demás asociados, ¿verdad? Ya esto queda más a criterio y de acuerdo a las políticas de cada entidad. Entonces, pero sí que quede claro que en cualquiera de los dos tipos de liquidaciones se le debe de pagar excedentes por los días que estuvo activo. Cuarta consideración, establecimiento de las reservas. Es importante también que tengan definido, ¿verdad? En este caso, si de la utilidad que se va a distribuir hay algún porcentaje, alguna porción que no se deba de repartir, ¿verdad? Sino que se va a mantener como para alguna reserva, ya sea por algún déficit, por algún fondo de ayuda mutua que se tenga, ¿verdad? En este caso, lo que se recomienda es que esas reservas se vayan provisionando mes a mes, si fuera el caso, para que al final pues la utilidad ya no salga totalmente neta, ¿verdad? Entonces, también analizar un poquito de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus reglamentos, ¿verdad? Si hay algún tipo de reservas que se deban de hacer y que lo recomendable es que se vayan provisionando. Y la quinta consideración, que es sobre el impuesto de renta. ¿Cuándo se debe pagar el impuesto de renta? Ok, vamos a ver, a nivel de sistema, lo que es el cálculo del impuesto de renta se puede calcular en dos momentos. Se puede calcular ya sea cuando se está realizando el cálculo del excedente, bien cuando se está haciendo la liquidación del excedente. En este caso, vamos a poder identificar, ¿verdad? De acuerdo a como también tengan establecidos en sus políticas, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta en la que se debe de validar la reducción de este impuesto de renta? Lo que sí se tienen que asegurar, evidentemente, va a ser que la persona no cobre el impuesto de renta dos veces, ¿verdad? Que no lo vaya a cobrar cuando se está haciendo el cálculo de excedentes, ni que se vaya a cobrar cuando, otra vez, cuando se va a hacer la liquidación del impuesto. Entonces ya esto queda pues a decisión también de cada entidad. Pero sí son puntos importantes que se deben definir. Por ejemplo, también se debe considerar si se va a capitalizar, ¿verdad? Si se va a capitalizar excedentes, en este caso el impuesto de renta, ¿cuándo se debe cobrar? O sobre qué monto se debe calcular. ¿Se debe calcular sobre el monto antes de capitalizar o se debe cobrar sobre el monto después de capitalizar? Ya que, por ejemplo, si se cobra sobre el monto después de capitalizar, evidentemente tenemos que tener presente que al monto que se está reteniendo en la capitalización le tenemos que cobrar ese 5% de renta cuando se vaya a liquidar, ¿verdad? Porque ahí, si no lo cobramos, pues ya eso no lo estamos pagando a Hacienda y ya eso representaría un gasto para la asociación. ¿De acuerdo? Entonces, estas son pues las 5 consideraciones más importantes, ¿verdad? Que se deben de tener presentes en lo que sería el cálculo de excedentes. Este proceso solamente, como les mencionaba al inicio, es de ingresar a la opción y de poder ejecutar el proceso y que ya nos dé los resultados, ¿no? El proceso de cálculo de excedentes
bueno, los que ya lo han realizado por el sistema han podido ver en algunos casos que se les han presentado algunas inconsistencias. Entonces la idea pues con esta sesión de hoy es que también ustedes puedan conocer un poquito de dónde se generan estas inconsistencias y cómo tratar de minimizarlas, cómo tratar de evitarlas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, por ejemplo, las inconsistencias más comunes que se nos van a presentar. Asociados sin fecha de ingreso. ¿Okay? ¿Qué es eso? Bueno, el sistema no puede calcular excedentes a una persona que no tiene registrada su fecha de ingreso en el maestro de asociados. ¿Por qué? Porque él necesita saber cuándo esa persona ingresó como asociado para que a partir de ese día contar los días que se le deben de calcular. La otra inconsistencia, la otra alerta que nos da el sistema son asociados liquidados con aportes. Un asociado que está ya liquidado en el sistema no debe de tener saldos en aportes. Hablemos de ahorro obrero, de ahorro personal, incluso de cualquier otro tipo de ahorro voluntario que se tenga, ¿verdad? Si ya la persona está liquidada, se le tuvo que haber entregado el 100% de sus ahorros. En el caso de que fuera una liquidación total, ¿verdad? Exceptando cuando es la liquidación por renuncia interna, que pasa del aporte patronal al aporte en custodia. Sin embargo, esto es de las inconsistencias más comunes que siempre nos encontramos en este proceso de cálculo. Otra de las alertas que nos encontramos son fechas de salida menor a la fecha de ingreso. Esto, pues obviamente no son datos consistentes, ¿verdad? Y aquí es que tenemos que tener el cuidado a la hora de registrar a los asociados, ¿verdad? El sistema no le va a calcular excedentes a una persona que tenga fecha de salida menor a una fecha de ingreso. O sea, una persona no pudo haber salido antes de haber ingresado de la asociación, ¿verdad? Entonces ya esto nos va a alterar el proceso de cálculo. Otra de las alertas que se nos presenta son asociados liquidados sin fecha de salida. Esto se presenta normalmente cuando no se realiza de forma correcta lo que son los procesos de liquidación de asociados, cuando el proceso se deja a medias. Por ejemplo, que se registra la renuncia del asociado, pero no le ejecutamos el proceso de liquidación. Este proceso es el que finalmente va a asignar al asociado cuál fue su fecha de salida y por tanto al no realizarlo, pues ya nos va a alterar lo que son los datos de la persona, ¿verdad? Y por último, que también es muy común, los cierres de auxiliares con fechas incorrectas. Recordemos que el cálculo de excedentes, ya sea mensual o sea anual, se basa en cierres, ¿ok? Se basa en cierres para tomar los datos a la fecha lo más exactos posibles. Entonces de acá es desde donde el sistema va a tomar la información para decir si existen los cierres correctos para poder realizar los cálculos. Entonces no debemos realizar los cierres de auxiliares, en este caso de productos y de asociados, con fecha antes del último día. Tampoco nos deben de quedar con fecha posterior al último día del mes. Ya vamos a ver cómo podemos minimizar todas estas alertas, cuáles son nuestras recomendaciones para poder solventarlas. Por ejemplo, en el cierre de asociados con una fecha incorrecta o que no se haya realizado un cierre de asociados, ¿cuál es la recomendación? Bueno, como ustedes ven acá en la pantalla, este parametrito que indica histórico hace referencia a que se debe de consultar el cierre de asociados de este mes que estamos calculando. Entonces el sistema va a ir a buscar los datos de asociados con que quedó en ese mes para hacer el cálculo con los datos lo más exactos posibles. Sin embargo, al no existir un cierre con fecha del último día del mes, estrictamente el último día del mes, va a emitir este mensaje que indica que no existe cierre de asociados. ¿Ok? En este caso, si la fecha del último cierre, si la fecha del último día del mes fue un sábado 31 y ustedes no van a laborar los días sábados, pues lo correcto no sería realizar el cierre el viernes 30. No, lo correcto en este caso va a ser llegar el día lunes, que es primero del mes siguiente, y como primer proceso que van a hacer en el sistema, sin realizar ningún otro proceso antes, va a ser realizar los cierres, ¿ok? Realizar los cierres con un parámetro que tiene cada una de las opcioncitas de cierre de los auxiliares, un parámetro que indica restar días a la fecha actual. Al marcar este parámetro les va a permitir seleccionar cuántos días tienen que restarle a la fecha en la que van a hacer el proceso para que les quede con fecha del último día del mes anterior. Entonces, por ejemplo, si el 31
fue sábado y ustedes van el día lunes a trabajar, que ya es 2 del mes siguiente, en este caso marcan este parámetro y le dicen que le van a restar 2 días. De esta forma, el sistema les va a hacer el cierre de asociados y le va a quedar con fecha 31 del mes anterior. Entonces, así es como se tienen que asegurar de que los cierres van a quedar en la fecha correcta. De lo contrario, puede ser que hubieran hecho el cierre, ¿verdad? Pero les quedó con una fecha que no es. En este caso, pues ya nosotros procedemos a hacer las correcciones mediante los scripts que se requieran, ¿verdad? Sí, importante nada más aclararles, no hay reconstrucción de cierre de asociados, por eso es que es indispensable que se realice el cierre, aunque sea pues con una fecha que no corresponde, ¿verdad? Pero que ustedes estén seguros que se está haciendo el cierre y que corresponde a ese último día, y pues es factible en este caso cambiar la fecha al cierre. La segunda recomendación de cómo solventar, por ejemplo, cuando hay asociados liquidados con saldos en aportes. Estas son las hojas de inconsistencias que se nos emiten cuando se está generando el proceso de cálculo de excedentes. ¿Y a qué corresponden? Bueno, son asociados que a nivel de sistema ya se encuentran liquidados, pero que Recursos Humanos les hizo todavía 1 o 2 rebajos de planilla. Es decir, posiblemente ustedes lo liquidaron en el sistema, pero de repente se les olvidó notificar a Recursos Humanos para que ya no hicieran la deducción. O Recursos Humanos no lo tiene todavía liquidado, ¿verdad? Y aún así les siguen haciendo una deducción. Entonces, cuando se recibe la planilla, el proceso les va a indicar que se encontraron asociados con condiciones laborales no correctas, ¿verdad? Y esto se debe a que vienen asociados, que ID de asociados que están liquidados y que traen algún saldo para aplicárselo en la planilla. En este caso, la recomendación es que se aplique la planilla con esos montos. No se debe reingresar a la persona para que se le aplique esta planilla, que quede muy claro, por favor. Se le debe aplicar con el estatus que tiene en ese momento, ya sea de liquidado o de renuncia interna, pero bajo ninguna circunstancia se debe de reingresar al asociado, a menos que ustedes determinen que efectivamente es una persona que estaba liquidada y que solicitó reingresar a la asociación. En caso contrario, que ustedes digan, no, esta persona ya se liquidó, y no se le deben de, no se le debió haber rebajado más aportes, se debe de aplicar la planilla tal cual con los montos que vienen y eso sí, inmediatamente o máximo antes de que finalice el mes y antes de que realicen el cierre de productos de ese mes, deben de realizar la liquidación de esos saldos que está recibiendo la persona. ¿Ok? Porque al no liquidarlos, estos montos el sistema los va a ingresar en el cierre de productos. Y aquí es donde el proceso de cálculo de excedente nos empiezan a emitir todas esas alertas, ¿verdad? De que el asociado, existen asociados liquidados que tienen saldos en aportes. Entonces, ya saben, la recomendación es aplicar la planilla con el estatus que está en ese momento y posteriormente ir a realizar la liquidación de estos productos, ya sea por un retiro en cobros contra una cuenta contable o por la liquidación de productos individuales. ¿De acuerdo? Ok. Recomendación de cómo solventar el inconveniente del cierre de productos cuando se realiza con una fecha incorrecta. En este caso, lo que recomendamos es igualmente, ¿verdad? Realizar el cierre de productos restando los días que hayan transcurrido a la fecha en la que se está realizando el proceso y con esto ya quedaría finalizado. Si no hubieran hecho el cierre, pues ya ahí nosotros procedemos con lo que sería la reconstrucción de los productos. Inconsistencia, asociados sin fecha de ingreso. En este caso, pues es tener siempre presente, ¿verdad?, todos los datos correctos a la hora de registrar a las personas en el maestro de asociados. El proceso siempre les va a emitir una lista de cuáles son esos asociados que no tienen fecha de ingreso para que vayan y los verifiquen, ¿verdad? Entonces, siempre deben de tener presente que la fecha de ingreso a la asociación es indispensable para que en el proceso de cálculo de excedentes no nos vaya a generar ningún inconveniente. ¿Ok? Como quinta recomendación, asociados sin fecha de salida. Esto corresponde a liquidaciones realizadas de forma incorrecta.
debemos de realizar la liquidación de la sociedad siempre con su proceso de renuncia y con el proceso de liquidación. Es decir, no debemos de registrar la renuncia de un asociado y por otro lado ir, por ejemplo, a la liquidación de productos y retirarle sus aportes y por otro lado ir a cambiar el estatus. No, esto no es la liquidación correcta y nos va a alterar totalmente el cálculo de estas personas. El proceso de liquidación de asociados es fundamental que se realice de forma correcta para que no se vea alterado este otro proceso. En cuanto a lo que es reportería, el sistema pues les ofrece varios reportes comprobantes que se le pueden entregar a los asociados, ¿verdad? Son, por ejemplo, tenemos el comprobante de excedentes y comprobante de excedentes especial, que es donde viene el detalle del monto que tiene ganado el asociado en excedentes, sea mensual o sea anual, y les permite seleccionar una serie de parámetros adicionales para reflejar en estos documentos, ¿verdad? También está el excedente del último periodo y reportes de excedentes, que son reportes complementarios en caso de que ustedes quieran presentar a la Junta o a las personas que así lo soliciten, ¿verdad? Ok, acá por ejemplo están viendo uno de los comprobantes, ¿verdad? Y donde está toda la información que el mismo usuario, ¿verdad? Puede definir que quiere mostrar y para entregar a los asociados, ¿verdad? Si quieren entregar comprobantes de forma de recibido. Okay. Este es el reporte de excedentes, el que genera el sistema. Una vez que se realiza el proceso de cálculo, ¿verdad? Aquí da el detalle de todas las personas del monto que está ganando de excedentes y demás, ¿verdad? Entonces, lo genera tanto en el proceso de cálculo de excedentes y también puede ser generado desde la parte de reportes. Ok, con respecto a la D152, que es uno de los reportes por los que más nos consultan, el sistema efectivamente pues cuenta con estos dos reportes, ¿verdad? Tenemos el reporte de tributación de 152, que es para cuando se realiza el cálculo anual, y tenemos el reporte de movimientos a Excel, que es de donde se genera en caso de que el reporte, en caso de que el cálculo, perdón, sea de forma mensual. Entonces, ambas declaraciones, ambos datos para presentar esta declaración, las genera el sistema sin ningún inconveniente. Y bueno, un proceso también complementario que va relacionado a la parte de excedentes es la parte de liquidación de créditos contra el producto de excedentes. En este caso, muchas entidades trabajan líneas de crédito que son respaldadas por el monto de excedente que lleve acumulado o que vaya a ganar los asociados, ¿verdad? Entonces, pues se dan estos préstamos, estos créditos y al final del periodo se cancelan con el monto que se tengan en el producto excedentes. Bueno, para esto existe una opción que se llama cancelación de productos en lote contra préstamos, en donde se realiza el proceso de tomar del producto excedente el monto necesario para cancelar todos los créditos de la línea de crédito en específico que se haya definido para prestar sobre los montos de excedentes. Entonces, este es un proceso que se hace masivo, no es necesario hacerlo uno a uno, ¿verdad? Para que sepan que por ahí se encuentra esta opcióncita también en caso de que tengan esta modalidad de tipos de crédito. Ya para ir finalizando con esta sesión virtual, tenemos los canales de comunicación. ¿Cómo pueden ustedes notificar los resultados de los excedentes? ¿Cómo pueden notificar que ya los excedentes se encuentran calculados? Bueno, tenemos evidentemente el estado de cuenta, ¿verdad? Que todos los asociados solicitan, el estado de cuenta que se puede dar impreso, también que se puede enviar vía correo electrónico, ¿verdad? En este caso podemos facilitar el envío de estados de cuenta masivos en lote por correo electrónico y ya se vería reflejado. Y pues para las asociaciones o entidades que tienen las aplicaciones de SMS, de gestión en línea y de la gestión app, también desde acá ya se puede realizar también por ahí la visualización
de lo que serían los excedentes. Entonces, bueno, hasta acá sería por mi parte lo que corresponde a la presentación de las recomendaciones básicas relacionados a lo que sería este proceso de cálculo de excedentes. Vamos a dar un espacio por acá para que realicen las consultas, ¿verdad? Para poderlas ir contestando. Entonces, a partir de ahora, bueno, por el chat, con todo gusto, si me van indicando cuáles son sus consultas, sus preguntas, dudas que tengan. Igualmente, si es alguna consulta que no podamos abarcar en este momento, con todo gusto, la vamos a dejar también acá pendiente, ¿verdad? Y las vamos a estar aclarando posteriormente vía correo, que le podemos hacer llegar la información. Bueno, por acá no veo en el chat todavía ninguna consulta. Ustedes me indican con todo gusto. Ok, por acá nos preguntan si para enviar el comprobante de excedentes por email. Ok, sí, existe uno de los formatos de comprobantes de excedentes, precisamente el que se llama comprobante de excedentes. Ese tiene la opción de enviarla para enviarla por correo. No hay que parametrizar nada en específico. Necesita la parametrización normal que se utiliza para el envío de estados de cuenta por correo. Y que todos los asociados pues tengan registradas obviamente pues sus cuentas de correo en el maestro de asociados. Nos consultan también, dice, el cálculo mensual no genera asiento contable. ¿En qué momento se ve reflejado en los estados financieros? Ok, el cálculo mensual, sí, en efecto, no genera asiento contable, ¿verdad? Únicamente lo que va haciendo es cargando el auxiliar de productos, el auxiliar del producto excedentes específicamente. En este caso, ¿cuándo se va a ver afectado en los estados financieros? Bueno, cuando se realice el cierre fiscal. Recordemos que el cierre fiscal es el que limpia la cuenta de ingresos contra gastos y nos carga la cuenta de utilidad. Por eso es que la cuenta contable que está definida como cuenta de utilidad en los parámetros generales del sistema y la cuenta contable del producto excedentes debe de ser la misma cuenta contable, ¿verdad? Porque de acá es de donde el sistema automáticamente va a hacer esa carga y ya ahí vamos a ver afectados en los estados financieros los excedentes que se realizan de forma mensual. Acá don Rafael dice, ¿cómo se envía el comprobante de SMS? Ok, bueno, por acá esto tenemos, ahí ya tenemos que revisar la parametrización que se dé el producto excedentes, ¿verdad? Para determinar cómo lo tienen configurado, pues en ese momento y si hay que hacer algún tipo de variación en la parametrización que se tiene. Entonces, sería cuestión de revisar la parametrización del momento, ¿verdad? Está por acá. Don Jorge Jiménez nos consulta. La asociación inició con el sistema a partir de marzo de este año. ¿Podría ampliar un poco más? Ok, don Jorge, en este caso, si su primer cierre contable de productos y demás se hizo a partir del mes de marzo, ustedes como asociación tienen que calcular los excedentes de forma manual desde octubre hasta el mes de febrero. ¿Ok? Esos excedentes se calculan de forma manual por parte de ustedes y se puede subir mediante un archivo Excel al sistema para que tengan ahí cuánto es el monto acumulado hasta el mes de febrero. Y a partir del mes de marzo ya se puede realizar el proceso de cálculo de excedentes desde el sistema utilizando la metodología mensual. ¿Por qué? Porque es donde el sistema va a tener los datos del mes para poder calcular excedentes, ¿verdad? Ya va a tener un cierre contable de donde tomar la utilidad, ya va a tener el cierre de productos y va a tener el cierre de asociados para poder realizar el cálculo. Pero de los meses anteriores sí corresponde a la asociación realizar el cálculo de forma manual. Para el siguiente periodo, si ustedes deciden continuar con el cálculo mensual, lo pueden hacer, o si deseen pues cambiar el cálculo anual, lo pueden realizar, pero hasta el siguiente periodo. Para este periodo sí deben de trabajar con lo que sería el cálculo mensual. Vamos a ver, otra consultita más que tenemos por acá. Ok, don Lisandro nos indica, me preocupa un poco que todos los cierres de productos estén realizados, ya que ayer no pude cerrar
productos por una planilla que se tiene del 28 de septiembre. El sistema me indicó que había movimientos posteriores a la fecha de corte, sin embargo yo apliqué la planilla de fecha del 30. Ok, en este caso, bueno, cuando se realizan movimientos con fechas del nuevo mes y no se ha realizado el cierre del mes anterior, pues ahí ya tenemos que proceder con lo que es la reconstrucción del cierre de productos, ¿verdad? Entonces, sí se debe verificar, ¿verdad? Cuáles movimientos efectivamente se han realizado con fecha posterior al mes, si fuera el caso, ¿verdad? Y poder realizar en ese caso la reconstrucción. Ahora, puede ser que la planilla pues efectivamente la hayan aplicado el día 30 de septiembre, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no sé si en este caso están utilizando el truquito de cambiar la fecha, ¿verdad? Del servidor para que la planilla le quede aplicada con fecha 30, pero sí les recomiendo que si tienen la posibilidad de cambiar la fecha al servidor para realizar los cierres, que tomen en cuenta también cambiar la hora del servidor. ¿Qué? Porque si ustedes le cambian la fecha al servidor hoy para ponerla con fecha 30, le están dejando al día 30 a las 11 de la mañana. Y posiblemente el día 30, el día real 30 a las 4 de la tarde, ustedes hicieron movimientos que hubieran afectado el módulo de productos. Entonces, en este caso, pues ahí hay que hacer el cambio de hora también para que no les afecte el cierre, ¿verdad? Vamos a ver con otra consultita también. Y en todo caso, ¿verdad? Bueno, si es que no tuvieran posibilidad de cambiar la fecha al servidor, pues ya ahí nosotros les colaboraríamos, ¿verdad? Con lo que sería el proceso para realizar el cierre, para reconstruir el cierre. Es un proceso muy sencillo, que ya manejamos perfectamente, ¿verdad? Y sería nada más tener identificados cuáles son los meses en los que no pudieron realizar el cierre, ¿verdad? En la fecha correcta para nosotros colaborarles con la corrección de esas fechas. Acá dice, se comentó que el tema de cálculo de rendimiento sobre aporte en custodia de forma mensual. ¿Cómo se recomienda hacerlo en caso de que se realice anual? Ok, en el caso, bueno, del aporte en custodia, sí, cuando damos la recomendación de pagar un rendimiento mediante el cálculo de interés, pues siempre va a ser de forma mensual, ¿verdad? En realidad, a nivel de sistema, el pago de intereses o el cálculo de intereses a los productos se hace de forma diaria, de forma semanal o máximo de forma mensual, ¿verdad? No hay, por así decirlo, un proceso en donde podamos pagar o hacer un proceso de forma anual para calcular los intereses a un producto. Ahora sí se puede realizar de forma en un solo momento, por así decirlo, pero para cada uno de los meses, ¿verdad? Entonces, no existe como tal un proceso para calcular un rendimiento pagando una tasa de interés que sea en un solo proceso anualizado, ¿verdad? Si fuera el caso, entonces, ya ahí sería pues, basarse en el cálculo de excedentes, ¿verdad? Pero en este caso sería bajo la metodología anual si ustedes quieren ver reflejado el pago de un rendimiento anual. Continuamos con otras consultas. Dice por acá, bueno, cuando adquirimos el sistema se hizo una carga masiva de asociados, pero algunos de los que no tenían fecha de ingreso a la asociación le pusimos fecha del 1 de enero del año 2000. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, lo importante pues sí es validar que tengan fecha, ¿verdad? Sin embargo, sí se debe de considerar, si fuera el caso, de que ese asociado ingresó en ese periodo. ¿Ok? Si ingresó, si estamos, por ejemplo, si vamos a calcular el periodo 2000 en enero del 2016, pues ahí evidentemente a este asociado al tener fecha de ingreso del año 2000 en el sistema, le va a calcular excedentes como asociado activo.
o le va a calcular más excedentes de lo que realmente le corresponde. La recomendación es, si pueden confirmar las fechas de ingreso correctas de los asociados, ¿verdad? Pues en buena hora para que se corrijan y se tome el dato lo más exacto posible o lo más veraz posible, ¿verdad? De lo contrario, pues él le va a calcular excedentes partiendo del hecho de que él tiene una fecha de ingreso, ¿verdad? Sin embargo, la cantidad de días y el estatus de cómo le va a calcular los excedentes, en este caso, si mantiene esta fecha de ingreso, lo va a calcular como activo y puede hacer que la persona no sea un asociado activo, sino que sea un asociado nuevo, ¿verdad? Que es asociado, pero que ingresó durante el periodo, entonces no se le estaría pagando con el producto correcto. Con las últimas dos consultitas y vamos a ver qué nos consultan por acá. Dice, la entrega de excedentes cuando sale es deducción, es decisión de asamblea. Si se aprueban los estados mensuales hasta el 20 del mes siguiente o hay algún problema. Que vamos a ver, lo que es el pago de excedentes como tal ya queda a decisión de la asociación, ¿verdad? Ya vamos a ver en este caso, cuándo es que deciden pagar los excedentes. El cálculo, pues lo pueden hacer, ustedes definen cuándo hacen el cálculo, ¿verdad? Por eso es una duda que a veces también dicen, bueno, si realizo el cálculo mensual, aún no tengo aprobados los estados financieros. Entonces, en ese caso es cuando deciden realizarlo anual. ¿Por qué? Porque hasta que presentan a la asamblea los estados financieros y son aprobados por la asamblea, es cuando deciden que sí, que en forma correcta, esos son los montos que están aceptando los resultados, ¿verdad? Y que entonces ya se puede proceder con lo que es la distribución. Sin embargo, ya eso es una decisión, ¿verdad? De asamblea de si se aprueban los estados financieros, ¿verdad? O si se distribuye igual de forma mensual y pues ya lo que es el pago propiamente como tal, ya es algo más bien que fija la junta como tal, ¿verdad? La asamblea lo que decide o lo que aprueba es la información de los estados financieros. ¿Ok? Vamos a ver la consultita por acá de doña Gretel, dice por acá. ¿En qué momento debo calcular los rendimientos en custodia? ¿Antes del cálculo de excedentes o después del cálculo de excedentes? Ok, vamos a ver, si estamos hablando de pagar un interés al aporte en custodia, eso lo pueden realizar en cualquier momento. Lo pueden ir haciendo mes a mes, como se le calcula los intereses a cualquier otro ahorro voluntario, ¿verdad? Se realiza antes de realizar el cierre del módulo de productos, ¿verdad? Y no hay ningún inconveniente. Ahora bien, si ustedes deciden, bueno, esos intereses los vamos a calcular hasta el final del periodo, pues perfectamente se puede hacer el cálculo mes a mes hasta el final del periodo, pero sí deben de considerar que en ese caso el gasto por el pago de ese interés, ¿verdad? Que le va a representar va a quedar con fecha del mes en el que se esté ejecutando el proceso de cálculo de intereses. Ok, y vamos para acá con otra dudita. Dice, ¿hay forma de tener un listado de excedentes comparativo mes a mes y no separado como lo presenta el reporteador? Ok, bueno, no, en el caso del cálculo mensual, cada cálculo genera su propio reporte, ¿verdad? Sin embargo, son reportes que se exportan a Excel, son reportes que se van generando a Excel, ¿verdad? Y pues se pueden ir manteniendo guardados para hacer el comparativo que se requiere. Vamos a ver, otra consultita. Dice, me interesa el cálculo mensual. Si no lo hice en meses pasados, hoy lo puedo seleccionar mensual o ya no me queda más que hacerlo anual. Ok, no hay problema. Si para este periodo no ha hecho el cálculo de excedentes bajo ninguna metodología, puede empezar a utilizarlo de forma mensual. Ok, no, el cálculo mensual lo puede realizar en el momento en el que ya tienen el cierre contable realizado o bien pueden realizar el cálculo de cada uno de los meses hasta el final del periodo. Así que no hay ningún inconveniente si no han utilizado ninguna metodología todavía para este periodo. Ya lo vamos
lo vamos a poder realizar de cualquiera de las dos formas. Ok, y bueno, ya por acá vamos a terminar con estas últimas consultitas. Ya cualquier consultita adicional que tengan, con todo gusto, las vamos a estar dejando pendientes. Recuerden que también este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Para que también por ahí si desean retomarlo, ¿verdad? Si desean repasarlo y poder consultar cualquier otra información que se la podríamos estar haciendo llegar por este medio. Ok, vamos a ver por acá las últimas consultitas. Vamos a ver. Correo para otras consultas. Ok, nos pueden enviar las consultas a la cuenta de servicio.soporte@cuarzo.com. Y pues por aquí con todo gusto los compañeros asesores de oficina le estarían haciendo llegar las consultas, o ya sea con mi persona también, ¿verdad? Le aclaramos las dudas que tengan al respecto. Vamos a ver, vamos a ver, la última consultita que tenemos acá ya para finalizar. Doña Dayana Aguilar dice, la D152 emite solo los excedentes calculados del periodo o los calculados ya entregados. Ok, el reporte de la D152 se le definen los parámetros de qué periodo queremos, ver esa información, ¿verdad? En realidad son parámetros que se le dan a la hora de emitir el reporte, el rango de fechas del periodo, es información que se mantiene ahí, ¿verdad? Entonces, en la base de datos, entonces existe la total posibilidad de ver la información de los excedentes calculados del periodo actual, así como de los excedentes de otros periodos que ya se han calculado y que pues ya se han pagado también, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá pues estaríamos finalizando, ¿verdad? Con lo que sería este webinar por el día de hoy. Otra vez reiterarles, ¿verdad? Que el mismo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube por si tienen algunas consultas. Si quieren repasar la información de lo que fue la presentación del día de hoy, ¿verdad? Agradecerles a todos pues el tiempo por estar acá compartiendo con nosotros. De parte de Cuarzo, pues siempre reiterarles que estamos para servirles, ¿verdad? Todos los compañeros acá de las diferentes áreas. Les pedimos que por favor estén pendientes de los boletines informativos que envía Cuarzo, ¿verdad? En estos boletines se envía información de nuevos webinars de este tipo, ¿verdad? Que ahora pues ya se están implementando con mayor frecuencia a partir de ahora. Entonces, para que estén pendientes y pues aprovechen esta herramienta, ¿verdad? En cuanto a tiempo, en cuanto a aprendizaje de todos, ¿verdad? Y por favor, nada más darle seguimiento. Cualquier duda, pues con todo gusto estamos acá para servirles, ¿verdad? Y pues sería todo por mi parte por el día de hoy. Espero que pues les haya sido de bastante provecho, ¿verdad? Gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día. Muy buenos días.